todos, a todas. Qué gusto compartir. Como les decía, es nuestro último sábado, nuestra última clase, que espero que la disfrutemos al máximo, ambos, ustedes y yo, y pues sigamos en estos procesos de retroalimentación, ¿no? Hoy vamos a terminar de ver el tema de género que ayer hemos empezado con algunos temas importantes que muy rápidamente los vamos a recordar hoy. Y hoy vamos a empezar a ver desde el enfoque de género y desde los 4 enfoques que hemos ido avanzando las acciones tutelares. También, como les decía, va a ser una clase muy crítica porque vamos a ver que el Tribunal Constitucional, si bien tiene estándares altos, muy acordes con el derecho internacional de los derechos humanos, como hemos visto, pero también, y eso lo vamos a evidenciar con mayor claridad en esta clase, vamos a ver también que existen entendimientos que son absolutamente restrictivos y que pues omiten utilizar esta figura de los enfoques que plantea precisamente asegurar la justicia material. Entonces eso lo vamos a ver, por eso he seleccionado 2 acciones tutelares para reflexionarlas desde lo que hemos visto, que son la acción de libertad y vamos a ver también la acción de amparo constitucional. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir viendo y vamos a ir recordando un poco lo que habíamos visto en nuestras clases de ayer y de las anteriores semanas, en las cuales habíamos visto todo lo que es el tema del género, ¿no? Entonces habíamos empezado señalando primero que el enfoque de género plantea una visión a partir de la cual identifica un patrón estructural de violencia. Ese marco que nos dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero versus México, que ya lo hemos visto, a partir del cual para analizar el caso, lo primero que hizo la Corte es no entender en el caso como 3 casos aislados que llegaron al sistema interamericano, sino que los contextualizó en un patrón estructural de violencia y discriminación. Y por lo tanto, si existe un patrón estructural de violencia y discriminación, por supuesto no podemos hablar de medidas de políticas públicas, de medidas normativas o de decisiones judiciales que deban realizarse en el marco de la igualdad formal, ¿verdad? Sino más bien este patrón estructural de violencia, de discriminación, debe partir justamente de identificar las situaciones de asimetría, ese patrón estructural de violencia. Entonces, este es el fundamento tanto convencional como constitucional de la perspectiva de género. ¿Por qué hoy día vamos a analizar uno de los estándares más altos, que es la sentencia 17-2019-S2, como les había anunciado ya ayer? Y vamos a ver cómo esta sentencia, por ejemplo, cuando hablamos del deber de la debida diligencia, cuando hablamos de la obligación de identificar el problema jurídico en su integridad a partir de la protección reforzada a la víctima, desde el iura nobis curia, desde el principio de verdad material, esta sentencia herejía constitucional, pues va a tener sentido, fundamento, justamente en la perspectiva de género. Por eso es que la perspectiva de género, que como ayer les decía, de acuerdo a la sentencia 346-2018-S2, no solamente comprende a las mujeres, sino que dentro de este concepto de género, por ejemplo, la violencia en razón de género, se comprende o se pone la mirada en las mujeres, por supuesto, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas LGBTI que ayer las hemos ido describiendo, y cualquier persona bajo 2 condiciones.
que esté en situación de vulnerabilidad y que además sufra de violencia en razón de género. Entonces, vean cómo la perspectiva de género en realidad es un método inicialmente del derecho, pero también es un método de las demás ciencias sociales, por ejemplo, la psicología. Cuando los SLIMs deben emitir un informe psicológico, deben partir justamente del enfoque de género, deben partir de los factores estructurales de discriminación. Por ejemplo, cuando van a hacer un abordaje sobre violencia en relación a una víctima, deben identificar su particular situación de vulnerabilidad, deben ver cómo, por ejemplo, en su entorno existen, por ejemplo, elementos como la violencia verbal estereotipada, es decir, todos esos elementos que van a ser elementos esenciales para desarrollar un abordaje de la violencia, ¿no? Entonces, todo este tema de la violencia no solo es aplicable al ámbito jurídico, sino también es aplicable a todas las demás ramas, porque no nos olvidemos, y creo que uno de los objetivos de este curso, a partir de haber visto los enfoques en derechos, hemos visto la importancia de la transdisciplinariedad, ¿no es cierto? Y aquí tiene relevancia, hemos visto el tema de los peritajes antropológico-culturales, hemos visto el tema de toda la sociología jurídica, la psicología jurídica, que pues va a ser importante, por ejemplo, en temas de violencia en razón de género, abordadas desde el enfoque de género. Entonces, por eso vean cómo ayer, cuando hemos empezado con este enfoque, partíamos, por eso reitero, de este concepto de un patrón estructural de violencia que hace necesario ponernos los lentes del género, ¿no? Para identificar las asimetrías históricas y también las asimetrías en el caso particular. Y a partir de ello, brindar interpretaciones favorables, progresivas. Por eso, cuando el anterior sábado, recordarán ustedes, veíamos las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos y para aplicar los estándares más altos, para hacer ponderaciones, nos preguntábamos favorable a quién. ¿A quién damos favorabilidad? No podemos dar favorabilidad a quienes estén en idéntica situación. Debemos dar favorabilidad justamente a aquellos que estén en situación de asimetría, porque como habíamos visto, el fundamento de la favorabilidad es precisamente la igualdad material. Entonces, los enfoques son los que justifican constitucionalmente, por ejemplo, algunos temas como vamos a ver hoy en la mañana, la aplicación del pro actione, que implica la prevalencia de la justicia material más allá de ritualismos extremos. Puede, por ejemplo, flexibilizarse los 6 meses del plazo de caducidad para presentar un amparo. Sí, pero siempre y cuando la autoridad jurisdiccional que tiene la carga de la prueba justifique que existe una situación de asimetría, porque de lo contrario, si se da favorabilidad en una situación de igualdad, pues en este caso esta favorabilidad va a ser más bien contraria al principio de igualdad material, que es la que estamos analizando, ¿sí? Entonces, ayer hemos visto todo el tema de género, hemos visto también un poco de los estereotipos, los prejuicios de género que pueden ser una de las causas de la violencia y peor aún cuando un prejuicio, cuando un estereotipo llega a la valoración de los jueces. Ahí sí estamos generando una discriminación en un contexto de discriminación estructural contra la mujer y por lo tanto, por eso también uno de los objetivos del enfoque de género es precisamente identificar y superar estos prejuicios basados en género a la hora de valorar pruebas, de conocer casos, de resolver los casos. Por lo tanto, vean entonces cómo
vamos a ir trabajando desde y mirar los derechos desde el enfoque de género. A partir de eso, pues ahora sí, ya vamos a entrar a ver la jurisprudencia, los estándares más altos del Tribunal Constitucional en tema de género, pero también a partir del género vamos a ir criticando todo el tema de la estructura de las acciones tutelares y también vamos a ir viendo algunos avances en jurisprudencia y también vamos a ir viendo algunos retrocesos en temas de jurisprudencia constitucional. Por lo tanto, como les decía, vamos a desarrollar todas nuestra reflexión a la luz de esto que vamos a ver que son la doctrina del estándar jurisprudencial más alto y las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos. Pues bien, lo primero que vamos a empezar a ver una sentencia que ciertamente ha generado un avance importante en temas de género, pero también un avance importante en temas de lo que es la acción de libertad. Nuevamente voy a recordar la anterior clase, hemos visto y nos hemos centrado en el artículo 109, parágrafo primero de la Constitución. En este artículo, en el 109, parágrafo primero de la Constitución, hemos visto que están los tres grandes principios de nuestro modelo constitucional. El principio de igualdad jerárquica de derechos, el principio de aplicación directa de derechos y este otro tema que hemos visto que es el principio de directa justiciabilidad de los derechos. Y hemos visto cómo el modelo constitucional boliviano va a centrar la mirada en las 5 acciones tutelares que son el potencial emancipatorio para los derechos desde los enfoques que hemos visto, porque tenemos la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular. Entonces, vean las 5 acciones tutelares y justamente desde este potencial emancipatorio que le brinda la Constitución a las 5 acciones tutelares, tenemos concretamente una sentencia que desde este enfoque de género también ha brindado un horizonte emancipatorio sumamente importante en tema de género y por eso tenemos a la sentencia 19 quebrado 2018-S2 del Tribunal Constitucional que, como les decía, esta sentencia ganó en la primera versión del concurso de juzgar con perspectiva de género, pues ganó el premio de una partir de esta sentencia y de las demás sentencias que vayamos reflexionando, vamos a ir utilizando precisamente todas las herramientas conceptuales que hemos venido analizando estas 2 semanas y vamos ya a ir analizándola además desde una lógica de argumentación jurídica. Entonces, una sentencia constitucional, como vamos a ver en este caso, puede plantear varios problemas jurídicos. Como les decía el anterior sábado, un poco vamos a recapitular y ahora ya vamos a ver cómo vamos a poner en práctica todo lo que la parte teórica que hemos visto. Les decía que cuando tenemos un caso desde la doctrina estándar de argumentación jurídica, pues primero tenemos que ver si estamos frente a un caso fácil o si estamos frente a un caso difícil, ¿verdad? ¿Cuándo es un caso fácil? Cuando la subsunción es plenamente coherente con la subsunción de los hechos, de la premisa fáctica a la premisa normativa en su tenor literal, es plenamente compatible con el bloque de constitucionalidad. Cuando tenemos un caso difícil,
cuando la subsunción de la premisa fáctica a la premisa normativa genera un conflicto con el bloque de constitucionalidad. Un bloque de constitucionalidad que no solamente está vinculado a la Constitución, sino también a tratados internacionales referentes a derechos humanos y a estándares internacionales de protección a derechos humanos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que a partir de eso, identificar si un caso es fácil o es difícil. La primera lucecita roja en argumentación jurídica que tenemos que utilizarla es ver si estamos frente a un grupo de atención prioritaria. En este caso, si estamos frente, por ejemplo, a mujeres en situación de violencia, si estamos frente a niñas, niños, adolescentes, si estamos frente a personas adultas mayores, privadas de libertad, migrantes, es decir, que estamos frente a grupos de atención prioritaria. Y esa lucecita roja desde el artículo 14.2 de la Constitución y el 256, que a su vez son interdependientes con el artículo 1.1 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues a partir de eso, pues vamos a identificar los problemas jurídicos que plantea el caso, que pueden ser de orden procesal o pueden ser de orden sustantivo, y a partir de ello, la labor de argumentación, si es que estamos en una situación de asimetría, implica una labor precisamente de favorabilidad, una interpretación que genere un real acceso a la justicia, justamente para generar esta idea que tanto le estamos desarrollando en esta materia, que es el concepto de la igualdad sustantiva. Pues bien, con todo esto, vamos con estas herramientas de argumentación jurídica, vamos a analizar la sentencia 19-2018-S2 desarrollada por el Tribunal Constitucional y que, como les decía, en género y en otras materias ha generado realmente un horizonte emancipatorio y nos evidencia justamente ese rol del activismo judicial en el marco de la materialización de los derechos. Y bueno, por eso les voy a contar primero el caso que ameritó la sentencia 19-2018-S2, los problemas jurídicos que planteó y cómo interpretó, cómo generó los precedentes en vigor esta sentencia y cómo estos precedentes los vamos a someter al test de razonabilidad y de proporcionalidad para ver que realmente esta sentencia es absolutamente coherente con el bloque de constitucionalidad. Entonces, este caso de la acción de libertad que concluyó con la sentencia constitucional 19-2018-S2 se dio en una comunidad muy cercana a la ciudad del Alto, en el departamento de La Paz. La víctima era una adolescente que sufrió sistémicamente violencia sexual, pero además sufrió violencia sexual en su entorno familiar. Entonces, cuando ya empieza la investigación penal, como siempre en nuestro país, ¿no? O sea, la visión solo penalista y nos olvidamos de la víctima. Entonces, eso es lo que justamente pasó en este caso. Se inició el proceso penal con todo el calvario procesal que implica el proceso penal en nuestro país. Y bueno, la víctima, además, no se establecieron medidas de protección, absolutamente nada. Entonces, la víctima, por las graves secuelas que dejó la violencia sexual sistémica que sufrió, tenía instintos suicidas. Entonces, la víctima necesitaba un tratamiento especializado, una terapia especializada, justamente para superar estos grados tan profundos de depresión y estos cuadros de depresión que sufría por las secuelas de la violencia. Entonces, tenía que ir a la
ciudad a la ciudad del Alto, en la cual estaba el centro especializado para brindarle la terapia. El problema era que esta adolescente estaba en edad escolar, por supuesto, y tenía que hacerse el traslado de unidad educativa de su comunidad a una unidad educativa en la ciudad del Alto. Cuando los padres de la víctima y también la Defensoría de la Niñez le piden al director de la escuela de la comunidad haga el cambio y los trámites inmediatos para el traspaso de unidad educativa, ¿qué hizo el director de la unidad educativa? No hizo nada y además no le dio lo que debemos aplicar y que hoy día vamos a desarrollar muy bien, que es el tema del deber de la debida diligencia, ¿no? Peor aún en casos de violencia sexual vinculadas a niñas, niños, adolescentes, en los cuales existe una protección reforzada de acuerdo al mandato constitucional y de acuerdo a los estándares internacionales de protección a derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Activa la Defensoría de la Niñez y los padres activan una acción de libertad, una acción de libertad porque el argumento fue que la vida de la adolescente estaba en riesgo y que al no ordenarse el traslado de unidad educativa y no generarse los trámites con la debida diligencia, pues estaba en riesgo la vida de esta adolescente víctima de violencia sexual. Entonces, imagínense, aquí vemos el tema del acceso, de las barreras al acceso a la justicia y vemos también el pensamiento de los jueces extremadamente formalista, ritualista, que se va a materializar en, además, en muchos casos, denegaciones groseras y sistemáticas al acceso a la justicia. Miren, vean, yo les estoy retratando un caso, además de la vida real, cómo la víctima empieza a tener barreras para el ejercicio de sus derechos a la educación, al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque la jueza del Alto que conoció esta acción de libertad, ¿saben qué hizo? Denegó la tutela aplicando la autorrestricción jurisdiccional del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Imagínense cuando se habla de derecho a la vida, en un tema de violencia sexual, entonces, claro, denegó la tutela, porque dijo que la víctima tenía que ir a quejarse al SEDUCA, pero que no podía activar la acción de libertad por subsidiariedad excepcional. Esto es el colmo esta es una denegación grosera de justicia constitucional arraigada. Vean cómo nuestra cultura y esta clase precisamente cuestiona esa visión formalista del derecho, ese derecho que aplica las formas, ritualismos extremos para denegar cultura. Y esta cultura del derecho viene también en parte, es de gran responsabilidad del Tribunal Constitucional, como vamos a ver hoy día, de un tribunal que pone estas autorrestricciones arbitrarias, desde el Tribunal de los 10 años, el de transición y el constitucional plurinacional. Y eso se refleja en la cultura de los jueces. Entonces, claro, ¿qué pasa en este caso? Como se denegó la acción de libertad, ¿qué pasó con la víctima? Tuvo que ir a la ciudad del Alto a seguir su tratamiento, claro, víctima de violencia sexual. Y aparte, además, por el Estado, por la visión formalista de los jueces, todavía perdió el año escolar porque el director no generó todo ese trámite en el marco de la debida diligencia y porque la jueza, que además la acción de libertad es una acción basada, como vamos a ver enseguida, en el principio de informalismo, la jueza le denegó la tutela aplicando el principio de subsidiariedad excepcional para la acción de libertad. Entonces, este caso va en revisión al Tribunal Constitucional. Lamentablemente,
el Tribunal Constitucional tiene una mora entre 8 meses y 1 año en acciones de libertad. Y eso es lo que pasó. Entonces, cuando el caso llegó al Tribunal Constitucional en revisión y ya cuando se emitió la sentencia, la adolescente ya había perdido el año escolar. Entonces, además de ser víctima de violencia, ¿de qué protección reforzada estamos hablando? De ninguna. Más bien, estamos hablando de conductas absolutamente estereotipadas, obstáculos a los servicios públicos, al acceso a la educación, obstáculos al acceso a la justicia. Y entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional fue identificando varios problemas. Por eso les digo que una sentencia constitucional, y no solo una sentencia constitucional, una sentencia también en vía ordinaria, puede tener varios problemas jurídicos, como en el caso concreto, donde vamos a ver cómo va resolviendo cada uno de los problemas, además desde una perspectiva de género. Entonces, el primer problema que se planteaba era el tema es un tema de orden procesal constitucional. ¿Vinculado a qué? Vinculado a la autorrestricción jurisprudencial de la subsidiariedad excepcional. Enseguida vamos a ver cómo se resolvió este tema. El segundo problema que se planteó fue justamente, por eso les digo que esta es una sentencia moduladora de línea en cuanto a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. El tercer problema que se planteó en este caso, como vamos a ver enseguida, es el ejercicio del control de convencionalidad en cuanto a los estándares más altos vinculados a niñas, niños y adolescentes. Y aquí viene un cuarto problema jurídico que además desde el enfoque de género, pero además que ha generado un avance importantísimo para todos los casos de control tutelar de constitucionalidad, que materializa todo lo que hemos ido viendo, el ejercicio del control de convencionalidad, el activismo judicial, porque en esta sentencia, esta es una sentencia fundadora de línea en cuanto a la aplicación de la doctrina de reparación integral de daños, y vamos a ver cómo esta aplicación no solamente se da para casos en los cuales existe una víctima de violencia en razón de género. Para cualquier acción tutelar, el Tribunal Constitucional no cumple solo con conceder la tutela, es decir, establecer que hay vulneración a los derechos, sino que cumple al aplicar la doctrina de reparación integral de daños en el marco de los avances que ha tenido esta doctrina en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, vean cómo esta sentencia va a ir desarrollando estos problemas jurídicos que los voy a ir retratando porque por eso les decía, la acción la sentencia 19-2018-S2 es una sentencia realmente importante en este camino emancipatorio de una real materialización de los derechos y un real acceso especialmente a la justicia constitucional para víctimas no solo de violencia en razón de género, sino para víctimas de vulneraciones de derechos en cualquier ámbito. En ese sentido, pues, lo primero que dijo la sentencia 19/2018 es que no solamente empezó a desarrollar el tema de suprimir para todos los casos de violencia, suprimir la autorrestricción de la subsidiariedad excepcional, es decir, en todos los casos de violencia en razón de género no es aplicable la subsidiariedad excepcional y las víctimas pueden presentar de manera directa la acción de libertad sin necesidad de agotar los mecanismos intraprocesales precisamente por la naturaleza del derecho. Entonces, en primer lugar, en primer término, estableció que en estos casos no es aplicable la autorrestricción de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Y aquí viene, a partir de esto,
esto, el segundo, esta visión que hace que esta sea una acción de libertad y una sentencia realmente emancipatoria, una herejía constitucional emancipatoria a partir de todo lo que estamos viendo en este módulo. ¿Por qué? Porque lo que hizo esta sentencia fue interpretar el artículo 125 de la Constitución. Recuerden, el artículo 125 de la Constitución establece 4 premisas específicas para la procedencia de la acción de libertad. La vida, la libertad física o la libertad de locomoción, luego el procesamiento indebido y la persecución ilegal. Pero lo que hace el Tribunal Constitucional a la luz de la labor de argumentación establece un problema jurídico a nivel de premisa normativa y establece que es esencial darle al artículo 125 de la Constitución boliviana un sentido coherente y conforme con qué artículos. Primero con el 15, parágrafo 2 de la Constitución y luego con uno de los artículos pilares de el enfoque de género en el sistema interamericano, que es el artículo 3 de la Convención Belém do Pará. El artículo 3 de la Convención Belém do Pará desarrolla justamente lo que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y entonces, a partir de esta interpretación, establece la sentencia 19-2018-S2 apertura el ámbito de protección de la acción de libertad. Y entonces la acción de libertad no solamente protege la vida como un derecho autónomo, que vamos a ver que así lo entendió la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que además tutela el derecho primero a las mujeres a una vida libre de violencia, pero además se debe entender que en toda la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, por eso ayer nos hemos preguntado, el tema de género es solo para mujeres, es una cuestión solo de mujeres, hemos visto que no. Entonces, a partir de esta interpretación armónica se tiene, y miren cómo voy a resaltar este tema, que la acción de libertad desde esta sentencia, que además tiene un estándar más alto desde el enfoque de género a partir del ámbito de protección de la acción de libertad, se establece que la acción de libertad es la vía idónea. ¿Para qué? Para tutelar en contra de cualquier acto o cualquier omisión que afecte los derechos a una vida libre de violencia basada en razón de género. Es decir, cuando una mujer sea víctima de violencia en razón de género, cuando una persona gay sea víctima de violencia en razón de género, cuando un hombre esté en situación de vulnerabilidad y sea víctima de violencia en razón de género, como el caso de la sentencia 346-2018-S2 que ayer les contaba, ¿qué vía de tutela eficaz, inmediata, pronta y oportuna tenemos? La acción de libertad. Pero además, para acudir a la acción de libertad, no necesitamos agotar la vía, porque en estos casos, resalto y reitero este tema, no es aplicable la autorrestricción jurisprudencial de la subsidiariedad excepcional aplicable a la acción de libertad. En temas de violencia en razón de género, que ahora en el caso boliviano, este es un gran avance en el caso boliviano. El problema es que sí hay un estándar más alto en el Tribunal Constitucional, pero los operadores de justicia todavía en muchas acciones tutelares en estos casos siguen aplicando, por ejemplo, las
restricciones. Y este es un avance importante porque antes de la sentencia 19-2018-S2 tenemos una sentencia también importante que marcó un hito, pero que nos hace ver también cuán importante es tutelar todos los derechos en el marco de los derechos a una vida libre de violencia y desde un enfoque de género, no a través del amparo constitucional, porque todos siempre tenemos la idea primero del amparo constitucional, sino a través de la acción de libertad, porque a la acción de libertad le rige el principio de informalismo, puede ser presentada de forma verbal, de manera escrita, con firma o no del abogado, por la víctima o por cualquier persona, por ejemplo, las defensorías de la niñez, los SLIMs, el CEPDAVI, el CIPLUB, tienen que activar estas acciones. El Ministerio Público puede activar esta acción de libertad justamente en el marco del principio de informalismo y de la naturaleza que tiene la acción de libertad. Y como les contaba, tuvimos un antecedente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos hace advertir que la acción de amparo no necesariamente va a ser un mecanismo idóneo y por eso es tan importante que desde una perspectiva de género, en temas de violencia en razón de género, la vía idónea sea la acción de libertad. Y ese antecedente que les cuento está justamente en la sentencia 33/2013. Este fue un caso en el cual por primera vez el Tribunal Constitucional ejerció control de convencionalidad a través y aplicó la Convención Belém do Pará. El problema es que por eso les digo que es tan importante tutelar a través de la acción de libertad y tan importante que la tutela se dé a nivel de los jueces y tribunales de garantías, porque en muchos casos ya cuando llega al Tribunal Constitucional es una tutela tardía. Este fue un caso, la sentencia 33/2013, fue un caso anterior incluso a la vigencia de la ley 348, en el cual ya el Tribunal Constitucional ejerció control de convencionalidad y aplicó los estándares, por ejemplo, del caso Campo Algodonero versus México. Este era un caso, miren igual, es que yo quiero identificar cómo las víctimas tienen acceso y de dificultades al acceso a la justicia. Este era un caso que se dio en la ciudad de Tarija, en la cual una joven era víctima de hostigamiento, de violencia por parte de su novio, que además era su compañero de universidad. Cuando hace la denuncia, imagínense, estamos hablando del 2013, por lo menos desde que se aprobó la ley 348 se ha generado una mayor cultura de protección, aunque por supuesto en muchos casos esto tampoco es así, pero por lo menos ha habido un mayor interés en este tema. Hasta antes de esta sentencia, con decirles que hasta antes de esta sentencia, todos los casos que llegaron al Tribunal Constitucional homogeneizados, invisibilizados en el tema de violencia. Y este sí es el primer hito jurisprudencial con perspectiva de género, la sentencia 33/2013, como les digo, antes de la vigencia de la ley 348, y a partir de esta sentencia les decía que cuando la víctima en Tarija denunció este acto, porque además iba a la universidad y tenía el hostigamiento de la expareja, pues cuando hizo la denuncia, ¿qué hizo el Ministerio Público en Tarija? No hizo nada, es decir, no le brindó ninguna medida de protección, le dijo además que no hay ningún elemento probatorio. Ese es ya un tema bastante frecuente, ¿no? Entonces, frente a las amenazas que recibió, el abogado del adolescente presentó una acción de amparo constitucional. ¿Qué hizo la sala en ese momento? Los jueces y el tribunal que actuó como tribunal de garantías en Tarija le denegó la tutela nuevamente. Miren los obstáculos, por subsidiariedad, porque el amparo
desde el razonamiento sesgado de los jueces, el amparo constitucional no podía suplir la vía penal que ella debía seguir. Se olvidaron de todos los estándares de la Convención Belém do Pará, etc. Esta resolución en fase de admisibilidad. Más tarde vamos a ver toda la fase de admisibilidad de la acción de amparo constitucional. Esta acción de amparo, este auto es impugnado, fue conocido por la Comisión de Admisión. La Comisión de Admisión revocó este auto, ordenó que ingresen al análisis de fondo los vocales de una sala que ejercieron como tribunal de garantías, admitieron la audiencia y denegaron, sosteniendo nuevamente que esta no era la vía para ver estos temas, por ejemplo, de violencia. Llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, por supuesto, revoca esta decisión, pero lo hace después de casi, con lo que fue a la Comisión de Admisión, la audiencia lo hace casi después de 1 año y medio. Entonces, vean cómo la acción de amparo constitucional es todavía más ritualista para la protección de las víctimas. Y si bien se tuteló, lamentablemente no se aplicó toda una doctrina de reparación integral de daños en esta sentencia, pero fue un primer hito jurisprudencial en todo esto que vemos que es la tutela eficaz en violencia en razón de género. Pero el estándar más alto, y por eso les digo, y enseguida cuando veamos la sentencia 17-2019-S2, vamos a verla a la luz de este mecanismo de tutela que es la acción de libertad. Entonces, vamos a ver por eso el estándar jurisprudencial más alto está en la sentencia 19-2018-S2, que desarrolla el estándar jurisprudencial más alto, y cualquier acto u omisión desde un concepto de violencia en razón de género puede ser tutelada a través de la acción de libertad. Y esta tutela a través de la acción de libertad implica que además no es aplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Entonces, vean cómo la 19-2018-S2 va a resolver un primer problema a partir del cual establece que no es aplicable la subsidiariedad excepcional, y vean cómo a través de la acción de libertad se amplía el ámbito de protección de la acción de libertad, no solo al concepto de vida, sino al derecho a una vida libre de violencia en razón de género. Un gran avance en el Estado plurinacional de Bolivia a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El segundo problema jurídico que plantea esta sentencia, y que por eso esta sentencia va a tratar de condensar, va a tratar de tejer todos los elementos que hemos visto en nuestra caja de herramientas argumentativas, todas las clases anteriores, lo que quiere decir además que estos espacios de reflexión académica no deben ser retórica constitucional, sino más bien deben generar esta visión para visibilizar la importancia de un activismo judicial que no es arbitrario, pero un activismo judicial destinado a materializar no solo la Constitución, sino el bloque de constitucionalidad, y generar que el Estado boliviano cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. En ese sentido, pues el segundo problema jurídico que ya me anticipaba y habíamos visto esto. La sentencia 19-2018-S2 es una sentencia moduladora de línea jurisprudencial. Recuerdan, con ustedes hemos visto que existe 3 tipos de sentencias: las sentencias constitucionales, ¿no? Las relevantes, las confirmadoras simples y aquellas aisladas, que son las que inaplican los estándares jurisprudenciales
jurisprudenciales más altos. En las sentencias relevantes, habíamos dicho que tenemos sentencias fundadoras de línea, mutadoras de línea, siempre y cuando la mutación no sea para restringir, sino más bien para dar eficacia a los derechos. Tenemos sentencias moduladoras de línea, que son las que agregan subreglas jurisprudenciales, y esas subreglas son también precedente en vigor. Y también hemos visto las sentencias sistematizadoras de línea desde esta concepción de esta primera tipología, que son las sentencias constitucionales relevantes. Y justamente la sentencia 19-2018-S2 es una sentencia moduladora de línea. ¿Por qué? Porque le va a añadir una subregla jurisprudencial a la sentencia fundadora de línea, que es la sentencia 2233-2013. Entonces, a partir de ello, le va a agregar una subregla jurisprudencial, y en esa subregla jurisprudencial, pues establece que el estándar jurisprudencial más alto, no solamente hemos dicho que la 2233-2013 estableció que el estándar jurisprudencial más alto es el entendimiento que sea más favorable, que sea más progresivo al derecho, y a partir de ello, pues ese entendimiento favorable, aunque no sea el último, hemos dicho que es fuente directa de derecho y genera efectos vinculantes para todo servidor público para casos futuros que planteen el mismo problema jurídico. A partir de esta regla de la sentencia fundadora de línea, que es la 2233-2013, tenemos una subregla jurisprudencial. Esa subregla jurisprudencial se da justamente en la sentencia 19-2018-S2, que establece que el estándar jurisprudencial más alto no necesariamente está en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino que el estándar jurisprudencial más alto está en el entendimiento que puede emerger o del sistema interamericano o del sistema universal, cuando sea más favorable y más progresivo al derecho. Entonces, vean cómo la sentencia 19-2018-S2, en este segundo problema jurídico que aborda, armoniza en la doctrina del estándar jurisprudencial más alto con la doctrina del bloque de constitucionalidad y con la doctrina del ejercicio del control de convencionalidad, que también ya las hemos visto en nuestras anteriores clases. Entonces, vean cómo este es el segundo problema jurídico que plantea este caso. El tercer problema jurídico que plantea este caso ya es el ejercicio del control de convencionalidad en cuanto a los estándares más altos desarrollados tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal en relación a la protección de niñas, niños, adolescentes, y también en relación a niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia en razón de género y especialmente violencia sexual. Entonces, a partir de ello, como vamos a ver enseguida, tenemos casos en el sistema interamericano muy importantes. Campo Algodonero versus México es un caso muy importante, porque a partir de las tres mujeres, a partir de los casos de 3 mujeres cuyas víctimas, es decir, cuyas familias activan el sistema interamericano, 2 de ellas eran adolescentes. Por lo tanto, también el caso Campo Algodonero versus México es un caso importante para ver precisamente los estándares más altos de la Corte Interamericana para no solamente un juzgamiento con perspectiva de género, sino para brindar un juzgamiento con protección además reforzada. Tenemos otros casos importantísimos. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso J versus Perú. En este caso, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a desarrollar, por ejemplo, la garantía como garantía de presunción de veracidad de víctimas, especialmente en temas de niñas, niños, adolescentes.
Luego tenemos otros casos importantes en la Corte Interamericana, a partir del cual, en el caso, por ejemplo, BRP versus Nicaragua, la Corte Interamericana estableció la garantía de prohibición de revictimización y otras garantías vinculadas al deber de la debida diligencia. Entonces, esta sentencia, la 19-2018-S2, en ejercicio del control de convencionalidad, sistematiza y para el precedente, pues hace la construcción de línea a partir de los estándares más altos en temas de niñas, niños, adolescentes, víctimas de violencia. Y finalmente, esta sentencia, ¿por qué es también tan importante? Porque nos abre este horizonte emancipatorio en uno de los temas y al margen del tema de género. Esta sentencia da un avance sustancial y además pone un pilar esencial en el Tribunal Constitucional en un tema que es realmente importante y que después de nuestro café, por eso después de analizar la sentencia 19 y luego la 17, voy a hacer una breve remembranza de la tipología de la acción de libertad desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero vamos a ver cómo esta sentencia pues va a poner un pilar importante en una de las temáticas más importantes, creo yo, discutidas en los últimos años desde esta visión emancipatoria de los derechos en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque esta sentencia, en cuanto al cuarto problema jurídico, es una sentencia fundadora de línea jurisprudencial. ¿En qué tema? En la aplicación de lo que es la doctrina de la reparación integral de daños. Vean cómo aquí, y enseguida les voy a desarrollar este tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional pues ejerce control de convencionalidad y evidencia que el artículo 39, que enseguida lo vamos a leer, es absolutamente incompleto y por lo tanto incompatible con toda la doctrina de reparación integral de daños desarrollada precisamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a partir del ejercicio del control de convencionalidad, como vamos a ver, ¿qué hace? Aplica directamente todos los estándares de reparación integral de daños y esos estándares de reparación integral de daños, desde el estándar más alto de la 19-2018-S2, es fuente directa de derecho. Y esto hace que cambiemos profundamente la mentalidad. Por eso les digo, esta es una sentencia herejía constitucional, además con una finalidad y una perspectiva emancipatoria del derecho. Aquí se empieza a discutir lo que desde el inicio, como enseguida vamos a ver, del Tribunal Constitucional el año 98, pues era un tabú, era un tema que no se lo podía tocar vía acción tutelar y que en ejercicio del control de convencionalidad lo hace la sentencia 19-2018-S2 y eso implica sin duda un cambio sustancial desde el punto de vista del activismo judicial de un juez constitucional. Y como les decía, miren en el caso concreto y miren cómo les voy a empezar a dar estos problemas para invitarlos a pensar y para además para hacer una valoración de la magnitud, de la importancia de esta sentencia, que además debe estar reforzada justamente por la doctrina del estándar jurisprudencial más alto, porque por supuesto es una sentencia que puede llegar a ser en muchos casos incómoda para el Tribunal Constitucional y claro, probablemente existan siempre sentencias que puedan tener criterios contradictorios o que pretendan una mutación jurisprudencial, pero como les decía, por eso miren cómo vamos uniendo todos nuestros
temas argumentativos. Por eso es que la doctrina del estándar jurisprudencial más alto en un Estado constitucional de derechos es una garantía para las personas y para las colectividades, que hace que cuando existan progresividades, reconocimientos progresivos como este que les menciono, pues en estos casos el Tribunal Constitucional en el futuro no diga cambio de jurisprudencia para restringir los avances que se han generado. Y entonces, miren cómo vamos a empezar a reflexionar ahora que ya la vamos a empezar a estudiar a fondo, esta doctrina de reparación integral de daños y el gran avance que ha significado para la justicia constitucional este estándar jurisprudencial. Como les decía, en el caso, sin ir más lejos, en el caso que se planteó en esta sentencia, cuando el Tribunal Constitucional resolvió la acción de libertad, les decía que ya había pasado más de un año. Eso quiere decir que la adolescente ya había perdido el año. Entonces, no sirve de nada hubiera servido que el tribunal diga se concede la tutela para el caso concreto, porque entonces la declaratoria de concesión, que es lo que ha venido pasando en toda la historia del Tribunal Constitucional, entonces el tema de la concesión de tutela es pues una simple formalidad, otra vez la verdad formal y no una incidencia real, una reparación de daños. Entonces, aquí viene el concepto en virtud del cual cuando se vulnera un derecho debe ser reparado y por eso es que la sentencia 19-2018-S2 aplica todo lo que es la reparación integral de daños y vamos a ver cómo, por ejemplo, en materia penal, como ustedes vamos a ver enseguida, cómo el Tribunal Constitucional Plurinacional aplica esta sentencia, esta doctrina de reparación de daños en casos muy complicados, además de groseras y graves violaciones a derechos humanos, especialmente vinculadas a privadas y privados de libertad, y supera esa lógica de reparación de daños en vía civil y más bien debe la reparación de daños proceder en vía tutelar, y una de las herramientas potenciales es la acción de libertad. Por eso les digo que puede llegar a ser muy incómoda para el Tribunal Constitucional, pero el estándar más alto que se ha generado implica que no pueda existir regresividad. Y, por ejemplo, tenemos casos muy importantes. Por ejemplo, hemos visto muchos casos en los cuales se ha visto privaciones de libertad arbitrarias. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso del médico Jerry Fernández, ¿no es cierto? Es decir, víctima de decisiones judiciales absolutamente arbitrarias. Como vamos a ver, ha habido casos, por ejemplo, en los cuales se perdían los expedientes y las personas estaban privadas de libertad años, muchos años, como les voy a contar en una sentencia que enseguida la vamos a ver, muchos años privados de libertad, y después, pues cuando salgan, no es tan simple como que el Tribunal Constitucional diga, sí, se concede la acción de libertad y no se aplique la reparación integral de daños, por ejemplo, por privaciones arbitrarias de libertad. Entonces, por eso es que la sentencia 19-2018-S2, justamente pensando en la víctima, vean además desde este enfoque diferencial en la víctima, con mayor razón, por ejemplo, en materia penal, frente a vulneraciones arbitrarias al derecho a la libertad, pues la vía de reparación integral de daños es justamente la acción de libertad. También las demás acciones tutelares son la vía para reparación integral de daño, pero concretamente, por ejemplo, en materia penal, frente a privaciones arbitrarias de libertad, justamente es la acción de libertad, como en los casos que enseguida les voy a comentar. Bien, entonces,
vamos a ver este cuarto elemento de el ejercicio del control de convencionalidad y la aplicación de la doctrina de reparación integral de daños y cómo se supera la lógica de que esta reparación no tiene que ir a vía civil, no, y que es muy distinta a la reparación por vulneración de derechos que el concepto de daño contractual o daño extracontractual que establece el Código Civil, cuya competencia, por supuesto, es un juez en materia civil. Y vamos a ver cómo la reparación integral de daños debe operar en control tutelar, en la acción de libertad, en la acción de amparo constitucional y en la acción popular, por ejemplo, a partir de los enfoques interculturales, a partir de los mecanismos dialógicos. Por ejemplo, desde esta visión vamos a analizar la acción popular que recientemente se ha resuelto en el tema de la clausura del año escolar, o sea, cuán importante no solamente es conceder o establecer un plazo, sino cuán importante desde el activismo judicial, desde la reparación integral de daños, es establecer no solo que el gobierno cumpla la formulación de políticas, sino también que se formule a partir de mecanismos dialógicos en los cuales, por ejemplo, se incorpore al magisterio, para evitar, por ejemplo, conflictos sociales desde el mandato de un juez constitucional y se generen políticas públicas dialógicas realmente efectivas. Ese es un juez activista judicial. Por eso es tan importante entender toda esta lógica de la doctrina de reparación integral de daños, que además ha tenido un hito fundamental en la sentencia 19-2018-S2, como vamos a empezar a desarrollar hoy día. Entonces, ¿qué hace en este activismo judicial, además desde este enfoque diferencial vinculado a las víctimas de vulneraciones a derechos fundamentales? Pues lo primero que hace el Tribunal Constitucional en la sentencia 19-2018-S2 es ver que hay un problema jurídico a nivel de premisa normativa, concretamente a nivel de qué artículo, a nivel del artículo 39 del Código Procesal Constitucional, el cual no es compatible con toda la doctrina de reparación integral de daños que estableció la Corte Interamericana y cuyos estándares internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad. Bien, en este punto, no sé si alguien tiene a mano el Código Procesal Constitucional. ¿Alguien tiene a mano? ¿Un vocero, una vocera? Vamos a leer el artículo 39 y vamos a ver por qué es incompatible con el bloque y por qué en acciones tutelares debe proceder toda la doctrina de reparación integral de daños. ¿Nadie tiene el Código Procesal? Buen día. Querido doctor Luis Carlos, buen día, qué gusto saludarlo. Igualmente, doctora. Muchas gracias por su participación. Vamos a dar lectura, por favor, al artículo 39 del Código Procesal Constitucional. Muy bien. Responsabilidad y repetición. 1, Romano. La resolución que conceda la acción podrá determinar también la existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal, estimando en el primer supuesto el monto a indemnizar por daños y perjuicios, y en el segundo, remitiendo antecedentes al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado, cuando corresponda. A este efecto, el tribunal podrá abrir un término de prueba de hasta 10 días computable a partir de la notificación en la misma audiencia. Número 2, Romano. Si la responsabilidad fuera atribuible a una servidora o servidor público, la jueza o juez o tribunal que concedió la acción ordenará la remisión de una copia de la resolución a la máxima autoridad administrativa de la entidad donde preste su servicio, para el inicio, si corresponde, del proceso disciplinario.
Excelente. Muchas gracias, querido doctor Luis Carlos. Vean cómo el artículo 39 utiliza todavía una visión además civilista, ¿no? De reparación, que no es coherente para nada con la evolución de la doctrina de reparación integral de daños de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces utiliza el concepto de, en caso de que se conceda, como vamos a ver en las 5 acciones tutelares, cuando la sentencia adquiere cosa juzgada constitucional, se apertura una siguiente fase, que es la fase de ejecución de fallos. En la etapa de ejecución de fallos opera, como vamos a ver hoy día, hay 2 mecanismos. Primero, un mecanismo que se llama el mecanismo de queja por mora o por incumplimiento a una resolución con cosa juzgada constitucional. Y además, en etapa de ejecución de fallos, se analiza lo que es la reparación, pero no solo la reparación material de daños, sino se aplica la doctrina de reparación integral de daños, desde los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, como hemos leído, el artículo 39 tiene 2 partes, una parte sustantiva y una parte procedimental, que en etapa de ejecución de fallos ordena la apertura de un plazo de 10 días justamente a efectos de reparación. Y establece un concepto de indicios de responsabilidad, pero además el concepto está vinculado a una indemnización material. Y a partir de esta indemnización material, tal como lo van a ver en la misma sentencia que hace un análisis dinámico de jurisprudencia, ha terminado restringiéndose al concepto de calificación de costas procesales. Es decir, hasta antes de la sentencia 19-2018-S2, pues el tema terminaba cuando se concedía la tutela en una calificación de daños vinculada a costas procesales y no a todo lo que es la doctrina de reparación integral de daños que emerge desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Y aquí viene toda la lógica de argumentación que hemos empezado a ver desde el primer día de estas clases. Entonces, ¿cuál fue el primer razonamiento del Tribunal Constitucional? Pues el Tribunal Constitucional evidenció que había un problema jurídico de incompatibilidad a nivel de premisa normativa, es decir, a nivel del artículo 39 del Código Procesal Constitucional, con los avances y con todos los estándares que además forman parte del bloque de constitucionalidad referentes a la doctrina de reparación integral de daños. ¿Por qué? Porque solo se limitaba a daño material, y esa limitación de daño material solamente al final, a partir de la interpretación del tribunal que estaba vigente desde los 10 años, desde el Tribunal de Transición y el Constitucional Plurinacional, solamente se limitaban al tema de costas procesales, porque hasta el momento de la sentencia 19-2018-S2, que contempla los estándares jurisprudenciales más altos, todavía se entendía que la reparación integral, como vamos a ver, tenía que ir a vía civil bajo esa lógica del daño contractual o del daño extracontractual por hecho ilícito que está disciplinado en el Código Civil. Sin embargo, en derechos humanos, y aquí ya vamos a empezar con la argumentación, en derechos humanos no podemos hablar de un hecho ilícito desde la disciplina del Código Civil, que además parte de derechos renunciables, sujetas al principio dispositivo, no, sino que el derecho internacional de los derechos humanos, y concretamente el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, interdependiente además, que debe ser interpretado de manera
interdependiente con el artículo 113 de la Constitución, establece un principio de derecho internacional de los derechos humanos que además ha tenido un avance en el derecho internacional, una progresividad que debe ser aplicada en todos los estados. Y aquí vamos a ver otra vez cómo tiene razón de ser toda la doctrina del control de convencionalidad que hemos visto. Entonces, desde esta lógica, desde esta perspectiva, la Corte Interamericana ha desarrollado el siguiente principio de derecho internacional de los derechos humanos. Quien vulnere un derecho tiene el deber de ¿qué? Tiene el deber de repararlo. Y entonces, para este deber de reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en armonía también con el avance del sistema universal, ha sistematizado y ha desarrollado lo que se llama la doctrina de reparación integral de daños. ¿En qué consiste la doctrina de reparación integral de daños? Y vean, por eso hay una incompatibilidad con el artículo 39 del Código Procesal Constitucional, porque la reparación integral de daños va a tener varios componentes, por eso se llama integral de daños, componentes materiales, componentes morales y medidas destinadas justamente a generar una transformación en la cultura para una promoción de los derechos humanos. Entonces, por eso, cuando hablamos, no solamente hablamos de reparación de daños, sino el concepto es reparación integral de daños que va a ir teniendo varios componentes importantes. El primer componente de la doctrina de reparación de daños, si es que es posible, es el tema de la restitución de los derechos. Obviamente, por ejemplo, en el ejemplo que les daba, ya la víctima había perdido el año escolar, pero se podría establecer, como lo hizo el Tribunal Constitucional, medidas a partir de las cuales se restituye el derecho, como por ejemplo ordenó que se desarrollen medidas administrativas destinadas a asegurar que en el caso concreto la víctima de violencia no pierda el año escolar. Entonces, vean cómo la restitución es el primer concepto de la reparación integral de daños. Por ejemplo, en materia laboral, y este es otro tema pendiente, otro tema precioso, por ejemplo, de tesis de maestría, que ha venido haciendo el Tribunal Constitucional. Miren cómo su decisión es absolutamente contraria a la reparación integral de daños e incluso puede generar responsabilidad internacional al Estado boliviano. ¿Qué viene haciendo? Por ejemplo, cuando concede la tutela que sea por vulneración al derecho al trabajo, y esta ha sido una línea lamentablemente uniforme en los últimos años del Tribunal Constitucional, ordena la reincorporación de la persona a su fuente de trabajo y le remite a la vía, imagínense, le remite a la vía laboral a que exija el cumplimiento de los sueldos devengados. Este tipo de decisiones es absolutamente contraria al bloque de constitucionalidad, es una decisión arbitraria porque el derecho al trabajo es interdependiente al derecho a la justa remuneración y la justa remuneración además parte de este concepto de la restitución del derecho, o sea, no se puede restituir solo el derecho al trabajo y no restituirse y no ordenarse el pago de los sueldos devengados. Por lo tanto, vean, analizado este tema desde la doctrina de reparación integral de daños, que ya estándar que ha sido asumido por la sentencia 19-2018-S2, vean que el tribunal concluye con la forma de conceder la tutela, otra vez se pierde en la forma, pero no materializa en su real dimensión el derecho en juego, en este caso, el derecho al trabajo. Entonces, vean cómo la explicación viene y por eso el primer nivel de la doctrina de reparación integral de daños es el tema de la restitución del derecho.
El segundo componente de la reparación integral de daños es justamente el componente que en el tenor literal está en el artículo 39 del Código Procesal Constitucional, que además la jurisprudencia incluso le dio un sentido todavía más restrictivo, pero en su tenor literal el artículo 39 hace alusión, hace referencia a un daño material. Y efectivamente el segundo concepto de la reparación integral de daños Aquí sí utilizamos estos elementos que todos conocemos, que es el daño emergente, el lucro cesante. Y justamente este daño emergente y lucro cesante se va a analizar en ese plazo de los 10 días en etapa de ejecución de fallos que regula el artículo 39 del Código Procesal Constitucional. Pero miren, aparte de la reparación material del daño, vamos a ir viendo los otros componentes. Por eso es que el artículo 39 del Código Procesal Constitucional es absolutamente incompatible con toda la doctrina de reparación integral de daños que forma parte del bloque de constitucionalidad. Y por eso es que el tercer componente de esta doctrina de reparación integral de daños es lo que se llama el daño inmaterial. Y aquí viene, ¿puede un juez constitucional hacer una calificación de daño inmaterial? No, no solo puede, debe, porque en esos son los criterios de la reparación integral de daños. Y no olviden que cuando se vulnera un derecho, debe repararse integralmente los daños. Y entonces, el daño inmaterial, que es el tercer componente, va a tener a su vez tres elementos distintos. Miren cómo vamos a ir reconstruyendo. Hemos hablado ya de la restitución, hemos hablado del daño material y ahora estamos en el concepto del daño inmaterial. Y en el daño inmaterial vamos a ver tres elementos específicos. El primer elemento va a ser el daño moral. Por ejemplo, en una privación arbitraria de libertad, enseguida les voy a contar un caso que ha seguido esta línea jurisprudencial, a partir del cual una persona, este caso se dio en La Paz, en el penal de San Pedro, una persona estuvo 24 años privada de libertad. Fue sometida a una detención preventiva, el expediente se perdió, era una persona además de escasos recursos, claro, y como no había registro, se perdió el expediente, ningún juez se animaba a dar la cesación a la detención preventiva porque no había el expediente, entonces 24 años de privación de libertad sin sentencia condenatoria. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ¿ustedes creen que es tan simple como decir, sí, se concede la libertad? Señor, lo sentimos, usted ha sido 24 años privado de libertad, rehaga su vida. Solo como Tribunal Constitucional lo único que voy a hacer es cumplir la formalidad y le voy a conceder la tutela, nada más. Pues no, esta doctrina de reparación integral de daños como se aplicó en este caso implica que debemos ver no solo el daño material, sino el daño inmaterial. ¿Creen ustedes que en estos casos, por ejemplo, de privaciones arbitrarias de libertad, no existe daño moral? Por supuesto que existe daño moral. ¿Debe ser calificado en un proceso ordinario? No. Más aún cuando no tenemos ni siquiera una ley de reparación de daños en el caso boliviano, pues la vía justamente es la vía de control tutelar, porque ha habido una vulneración de derechos. Entonces, en esta visión del daño inmaterial se mira primero el daño moral. Segundo concepto, en el concepto de daño inmaterial, se mira el daño familiar. ¿Acaso una privación arbitraria de libertad? Estamos ya en el ámbito de la privación de libertad, pero esto se aplica a cualquier derecho, por supuesto, ¿no? Entonces, pero en el ámbito de privación de libertad, ¿acaso una privación arbitraria de libertad afecta solo a una persona? No, ¿verdad? Afecta a todo
el entorno familiar. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, un momentito, también hay que reparar el daño familiar desde este concepto de daño inmaterial. Y finalmente, la Corte Interamericana, y esto nace de un caso muy famoso en el Perú, el caso María Elena Tamayo versus Perú. Ustedes recordarán en Perú, en la época de la dictadura de Fujimori, ¿no es cierto? Los llamados, el juzgamiento a partir de los llamados jueces sin rostro que pasaba en el Perú. En esta época del terrorismo era un terrorismo y la vigencia de la Inquisición, ¿no? Entonces, solo con denuncia, esa persona era sometida además a un tribunal sumarísimo por los llamados jueces sin rostro. Eran jueces que se cubrían el rostro y que emitían sentencias sumarísimas justamente a los denunciados por terrorismo. Y eso es lo que pasó en el caso de esta joven. Esta persona era una joven, además universitaria, con un futuro prometedor, porque además tenía un gran talento académico, como lo evidencia, por ejemplo, sus reportes de calificaciones, y como era universitaria, fue denunciada por terrorismo, sometida a los jueces sin rostro, condenada a años de privación arbitraria de libertad hasta que después se revisó su caso, pero además el caso llegó no solo, o sea, si bien se revisó en el ámbito interno, pero no operó la reparación. Entonces, el caso llega al sistema interamericano y la Corte Interamericana, por ejemplo, empieza a desarrollar este concepto del daño al proyecto de vida. Claro, esa joven universitaria que tenía un futuro prometedor, pues ese futuro fue truncado justamente por una detención arbitraria y pues ahí estamos hablando de un quiebre, a una ruptura a su proyecto de vida. Y por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde este concepto del daño inmaterial, también califica este concepto del daño al proyecto de vida. Vean entonces inicialmente cómo tenemos un primer grupo en el tema de reparación integral de daños. Restitución del derecho, daño material que implica un análisis de daño emergente, lucro cesante, daño inmaterial que a su vez tiene tres conceptos: daño moral, daño familiar y daño al proyecto de vida. Pero además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, estos tres conceptos no son suficientes, y aquí viene el concepto del activismo judicial. Un activismo judicial, como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente en este caso Campo Algodonero versus México, la reparación de daños tiene que tener un efecto transformador. ¿Transformador en quién? En la sociedad, en la cultura. Entonces, la reparación integral de daños hace que el juez, ese activista judicial, asuma medidas desde el mandato de juez, puede ordenar que se generen políticas públicas, medidas destinadas a generar una cultura de respeto a derechos humanos. Entonces, la doctrina de la reparación integral de daños no es un concepto solamente de daño material o de daño inmaterial, sino que tiene una visión transformadora en sociedades democráticas. Eso nos hace pensar que el Tribunal Constitucional, en vez de seguir aplicando autorrestricciones jurisprudenciales a las acciones tutelares, como por ejemplo al amparo para denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo, más bien debería redoblar sus esfuerzos en la reparación de daños. ¿Para qué? Para que estos daños no vuelvan a repetirse. O sea, vean cómo esta visión implica un cambio de mentalidad de los jueces, y ese cambio de mentalidad se plantea desde los derechos humanos. Por eso es que esta es una maestría de administración de justicia con enfoque en derechos humanos, porque justamente lo que plantea es ese cambio de mentalidad, y en vez de ir a la formalidad para denegar, más bien el juez debe asegurarse, a partir de la reparación integral de daños, debe asegurarse que estas vulneraciones no vuelvan a suceder. Entonces, vamos a la segunda
parte de la doctrina de reparación integral de daños. Y en la segunda parte de la doctrina de reparación integral de daños tenemos lo que se llama, primero, las medidas de satisfacción. Las medidas de satisfacción es una medida de carácter moral. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de las medidas de satisfacción? Ha ordenado, por ejemplo, la publicación de las sentencias en un periódico de circulación nacional de los estados que, en relación a los cuales se establece su responsabilidad internacional, y ha ordenado, por ejemplo, actos públicos de desagravio, de reconocimiento, de responsabilidad, como una forma de resarcir. No es un tema material, sino es un tema moral. Es decir, que a la víctima le digan, sí, le hemos vulnerado sus derechos. Esa es una forma de reparación moral. Por ejemplo, en el caso boliviano, hemos tenido a la aplicación de dos medidas de satisfacción importantísimas en dos casos en los cuales el Estado boliviano se ha establecido su responsabilidad internacional. Uno es el caso Andrade Salmón versus Bolivia. Recordarán ustedes a la exalcaldesa de la ciudad de La Paz, Lupe Andrade Salmón, que además fue sometida a medidas cautelares, a un arraigo que duró más de 10 años, sin que además en ese plazo haya concluido el proceso penal. Entonces, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional del Estado boliviano por dos temas. Primero, por la desproporcionalidad en las medidas cautelares, y a partir de esta desproporcionalidad, el deber de revisión periódica de oficio de cualquier medida que sea de carácter real o de carácter personal. Este es el antecedente, por ejemplo, para las modificaciones de la Ley 1173 en el tema de los plazos que se deben establecer para, por ejemplo, detenciones preventivas, justamente porque en estos casos ya el Estado boliviano ha establecido su responsabilidad internacional, porque además por la desproporcionalidad de la medida cautelar. Y luego, en este caso, Andrade Salmón versus Bolivia, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la responsabilidad internacional del Estado boliviano. ¿Por qué? Por haber vulnerado el plazo razonable de juzgamiento. Entonces, a partir de estos dos casos, en la reparación integral de daño no solamente ha establecido daño material, daño inmaterial, sino estableció una medida de satisfacción. Y el Estado boliviano realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad en el marco de esta medida de satisfacción. Pero además, esta medida de satisfacción no solamente satisface moralmente a la víctima, sino que además genera una cultura de respeto a los derechos. O sea, el hecho de ver, por ejemplo, en un medio de comunicación un acto en virtud del cual el Estado reconozca su responsabilidad para los propios servidores públicos genera pues una cultura de respeto a la hora, por ejemplo, de analizar la proporcionalidad de las medidas cautelares, el plazo razonable de juzgamiento. Entonces, vean cómo por eso se llama reparación integral de daños, porque tiene que tener una visión transformadora para generar una verdadera cultura de respeto a derechos fundamentales. Y tenemos el Estado boliviano es responsable por afectación de derechos sexuales y reproductivos. Una mujer que acudió a un centro público de salud y que además le hicieron sin información, sin su consentimiento, una esterilización forzada. Entonces, este fue un caso que llegó al sistema interamericano y que la Corte Interamericana estableció la responsabilidad internacional del Estado boliviano, y además entre la reparación
integral de daños estableció las medidas de satisfacción. Entre estas, por ejemplo, la Procuraduría General del Estado tuvo que realizar el acto de reconocimiento de responsabilidad y a partir de ello, por ejemplo, este acto generó una publicidad, por ejemplo, en los sistemas de salud para evitar ¿qué? Para evitar nuevamente estas esterilizaciones forzadas a mujeres sin su consentimiento, etcétera. Entonces, vean cómo, por eso es que hablamos, no solo, ni siquiera nos quedamos en el concepto de daño material o daño inmaterial, sino que realmente, además, la esencia de estas doctrinas de reparación integral de daños está en este tipo de medidas. Entonces, una de las medidas es la medida de satisfacción. Por ejemplo, miren, uno de los temas más recurrentes ante el Tribunal Constitucional, las desvinculaciones arbitrarias, por ejemplo, de mujer embarazada, de padre progenitor, de personas con discapacidad, de personas que tienen a su cargo personas con discapacidad. Por ejemplo, ahora ya la jurisprudencia ha establecido que, por ejemplo, las personas que están en una situación de alta vulnerabilidad, por ejemplo, por una enfermedad, por ejemplo, si sufren cáncer y están en una situación de alta vulnerabilidad, tienen estabilidad laboral, incluso cuando sean servidores provisorios desde la lógica del Estatuto del Funcionario Público. Entonces, a pesar de que exista la línea jurisprudencial, son casos absolutamente recurrentes ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional en estos casos no asume pues toda esta doctrina de reparación integral de daños para generar una cultura de respeto a derechos fundamentales. Ese servidor público que haya desvinculado, por ejemplo, a una persona con discapacidad o a un padre progenitor, pues si además de que se le conceda la tutela, claro, aquí no pasa nada como el Tribunal Constitucional, solo concede la tutela, incluso ordena el pago de sueldos en vía laboral, etcétera, o en caso de servidores públicos directamente ya no ordena, le es más cómodo al Tribunal Constitucional, pero esto es absolutamente arbitrario, no establecer los sueldos devengados. Entonces viene una sentencia que cumple solo una visión formal y el mismo servidor vuelve a despedir, o sea, vuelve a incurrir en estos actos arbitrarios. Otra cosa sería que en una medida de satisfacción que debe hacerlo un tribunal de garantías o un tribunal constitucional en aplicación de esta doctrina de reparación integral de daños, por ejemplo, obliga a ese servidor público a generar una medida de reparación moral y de reconocimiento de responsabilidad a partir de la sentencia con cosa juzgada constitucional de reconocimiento de responsabilidad que tenga que ser publicada en un medio de circulación nacional. Todos los servidores públicos ya se va a ir generando una cultura, primero, para evitar que suceda esto y segundo, para quienes son víctimas de estas decisiones arbitrarias, pues también se las motive a llevar a la justicia constitucional para la tutela de sus derechos. Entonces, ¿puede hacer esto un tribunal constitucional? No, no solo puede, debe hacerlo, porque además estos son los avances del derecho internacional de los derechos humanos, el cual debe permear en los sistemas internos. Vean qué corto queda el artículo 39 del Código Procesal Constitucional en relación a toda esta lógica de la reparación integral de daños. Entonces, si hemos visto las medidas de satisfacción, tenemos otras medidas, como por ejemplo las medidas de rehabilitación. Entonces, de nada sirve decir sí, concedo la tutela y no brindar medidas de rehabilitación que generan justamente la armonía, justamente el equilibrio. Y les voy a ir contando algunas medidas de rehabilitación. Este es otro tema de tesis precioso, por ejemplo, en materia laboral, y les voy a contar algunas medidas de rehabilitación, por ejemplo, en acción popular, y que nos invitan a reflexionar cómo debería pensarse, por ejemplo, la acción popular que les decía que está ahora en el debate jurídico en el tema de la clausura del año judicial. Miren cómo repensar esta lógica, pero desde esta visión de la reparación integral de daños, desde ese juez garantista que además ya tiene un precedente en la sentencia 10
quebrado 2018-S2. Entonces, por ejemplo, en materia laboral, en el tema de mujeres embarazadas, ¿verdad? En un estudio reciente que hicimos aquí en Sucre con la clínica jurídica que tenemos en derechos humanos, hemos visto que en un periodo de tiempo, en casos en los cuales ustedes saben que la mujer embarazada tiene la garantía de estabilidad laboral, hasta que la hija o hija cumpla 1 año de edad, ¿verdad? Entonces, a veces hay despidos arbitrarios. ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional? Otra vez, desde su venda, solamente la formalidad, concede la tutela y ordena la reincorporación, sin considerar que en la mayoría de los casos esa mujer es reincorporada y entra a un ambiente de hostilidad laboral, la conflictiva, la que demandó, la que se hizo reincorporar por la justicia. O sea, nuestra misma cultura hace ver precisamente que esa persona, claro, el tribunal concedió, pero no miró más allá de su concesión. Y entonces esa mujer es reincorporada, en la mayoría de los casos tiene que es sometida a acoso laboral, que tiene que aguantarlo por necesidad, y que en la mayoría de los casos, en más de un 97%, termina el plazo de 1 año y al día siguiente recibe su memorándum de despido. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no solamente cumple con decir se concede, reincorpore, tiene que establecer medidas de rehabilitación. Para eso está, por ejemplo, la jefatura del trabajo. La jefatura del trabajo no solo tiene que limitarse a un rol formal, sino, por ejemplo, la jefatura del trabajo u otras instancias de la sociedad civil, por ejemplo, tienen que hacer esto que se llama, que en Bolivia no se escucha mucho, que son las terapias laborales, ¿no? Destinadas a generar un equilibrio, una armonía. Entonces, a partir de ello, pues no termina solo el tema con conceder la tutela, sino que con ordenar medidas de terapias laborales, medidas de rehabilitación, seguimiento, de manera tal que se supere esa cultura de la reincorporada, la conflictiva, y además esa persona no sufra nuevamente violencia o acoso laboral, sino más bien se genere un ambiente de armonía. ¿Ha hecho esto el Tribunal Constitucional? Ni una sola vez. Debe hacerlo, sí, más aún ahora que tenemos el estándar jurisprudencial más alto. Pero miren cómo, además de estas medidas de rehabilitación, vean cómo aquí se redimensiona el activismo judicial. Tenemos una sentencia realmente muy importante en Acción Popular, que hay que mirarla, más aún ahora que estos tiempos de pandemia han activado muchísimo esta acción, que es tiene un potencial emancipatorio en nuestro modelo constitucional, como es el tema de la acción popular. Tenemos una sentencia preciosa del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 707, quebrado 2018-S2. Este es un caso en Tarija, a partir del cual existió conflictos entre el gobierno municipal y el transporte público. El transporte público decidió incrementar el monto de los pasajes, y ese incremento, ¿a quién afectaba? Pues afectaba a los ciudadanos. Entonces había un bloqueo dialógico entre el gobierno municipal y el sindicato de transportes, que además concluyó con el perjuicio a los ciudadanos, ¿no? Entonces, se activó la acción popular, y la acción popular, desde esta lógica de los derechos transindividuales, tutela también los derechos de usuarias, usuarios, consumidoras, consumidores. Son derechos de naturaleza difusa. Así lo estableció y así lo diseñó en una manera coherente la sentencia 107, quebrado 2018-S2. Les he mandado un texto, un artículo recientemente publicado sobre la acción popular a 10 años de vigencia
vigencia de la Constitución. Aquí van a encontrar todo esto que les digo. Entonces, en esta acción estableció el Tribunal Constitucional que los derechos de usuarias, usuarios, consumidoras son tutelables a través de la acción popular. Concedió y entonces estableció que este alza de los precios del servicio público, pues obviamente afectaba arbitrariamente a las usuarias, usuarios, consumidores, en este caso usuarias y usuarios de los servicios públicos de transporte. Entonces, ¿qué hizo? Pues utilizó, primero, es que esta sentencia, por eso les digo, es preciosa desde toda esta visión de la reparación integral de daño. Como estamos hablando de derechos difusos, para una reparación de daños utilizó el concepto de el pago primero obligó al servicio de transporte, que fue denunciado en la acción popular, también obligó al servicio de transporte en compensación por toda la alza que había establecido. Primero estableció al conceder la tutela que no podía realizar este alza de tarifas, y en reparación material estableció que debía prestar un día de servicio gratuito precisamente para evitar nuevas alzas en el transporte, además de manera unilateral y en perjuicio de las usuarias, usuarios del servicio. Luego, miren cómo aplicó esta medida de rehabilitación. Por eso les digo, el Tribunal Constitucional no tiene que limitarse solamente a conceder una tutela, sino que tiene que generar medidas de rehabilitación. ¿Cuáles son? ¿Qué medidas de rehabilitación en este caso generó la sentencia 707-2018-S2? Como les decía, eran posiciones absolutamente encontradas entre el gobierno municipal de Tarija y los servidores y el sindicato de transporte público. Entonces, vía medida de rehabilitación, no solo concedió la acción popular, sino obligó a generar diálogos destinados precisamente a un trato que respete, sí, los derechos de los transportistas, pero también que a partir del gobierno municipal hagan que se analice la protección de los derechos de usuarias y usuarios, más aún cuando, por ejemplo, hablamos de niñas, niños, adolescentes, de adultas mayores, es decir, que además tienen una situación de reforzada. Vean el tema de la aplicación de los enfoques, y a partir de esta visión, pues genera políticas dialógicas, mediante vías de rehabilitación, hace que se generen políticas públicas dialogadas, dialógicas, destinadas a esto que tanto hemos venido llamando la construcción plural de los derechos. ¿Puede hacer esto un tribunal constitucional o, por ejemplo, una sala constitucional? No solo puede hacer, debe hacerlo, pero no mirando solo a una parte o a la otra. O sea, debemos superar esa lógica binaria del conflicto ganador o perdedor. Por eso hablamos, y con Rubén, cuando tengan el próximo módulo, él les va a explicar justamente la diferencia entre un constitucionalismo formal de corte eurocéntrico y estos nuevos avances de lo que se llaman los nuevos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos, el activismo judicial, ese activismo judicial que se traduce en la doctrina de reparación integral de daños, y esta doctrina que además ya ha asentado en estándares jurisprudenciales más altos, como por ejemplo en el estándar de la sentencia 19/2018-S2. Entonces, miren cómo vías, y con esto ya voy a terminar rápido esta reparación y les prometo que nos vamos al cafecito, pero miren cómo la doctrina de reparación implica, por ejemplo, asumir las medidas de rehabilitación. Entonces, ya hemos visto las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación, y aquí viene otro elemento importantísimo para entender esto que les digo. Este es el activismo judicial, las llamadas desde la doctrina de reparación integral de daños, las llamadas
garantías de no repetición. Eso implica que es el juez el que debe generar y debe acercar a todos los sectores a partir de lo que se llaman los diálogos interculturales, interjurisdiccionales, a generar políticas públicas. ¿Para qué? Para evitar que esta vulneración a derechos vuelva a suceder. Por eso les decía, en vez de que el Tribunal Constitucional siga generando autorrestricciones jurisprudenciales para que por temas de formas se deniegue la tutela sin ingresar al fondo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que fortalecer las garantías de no repetición. ¿Qué hizo, por ejemplo, en el caso de la sentencia 19-2018-S2? ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? Pues lo que hizo es, uno de los problemas era, miren cómo incluso se llama a terceros que no eran parte, pero que se incluyen desde la reparación integral de daños. Claro, ¿qué decía el defensor del pueblo? Decía, no, pero si yo tengo un programa para protección frente en temas de violencia a niñas, niños, adolescentes. Luego venía el Ministerio de Justicia y decía, no, nosotros también tenemos un protocolo. El SEDUCA, no, claro, nosotros también tenemos un manual de cómo actuar en estos casos. ¿Cuál era el problema? Que los directores de las escuelas no tenían la más mínima idea de qué era el deber de la debida diligencia, de cómo tenían que actuar en estos casos. Y claro, el Ministerio de Justicia no conocía lo que hacía la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo no conocía lo que hacía el Ministerio de Justicia, y así, o sea, cada institución, las defensorías de la niñez por su lado, tenían sus planes, todo, pero no es a quiénes, al Ministerio de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, al SEDUCA, a las Defensorías de la Niñez, y les dice, vía garantía de no repetición. Les dice, señores, siéntense, desarrollen una política pública dialógica, no aislada, dialógica, y socialícenla. ¿Para qué? Para evitar que esta vulneración a derechos vuelva a repetirse en otros casos. Vean, entonces, vean que el artículo 39 del Código Procesal Constitucional es absolutamente incompleto en relación a la doctrina de reparación integral de daños. Era esencial que esperemos una reforma del Código Procesal Constitucional, esa reforma no hubiera llegado jamás. Y aquí viene el juez constitucional, el ejercicio del control de convencionalidad. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional en la sentencia 19-2018-S2? Ejerció control de convencionalidad y dijo que más allá le dio un sentido al artículo 39 coherente con el bloque, con la doctrina de reparación integral, que tiene, repaso, los 6 niveles antes de salir a nuestro descanso. El deber de restitución, la reparación del daño material que implica daño emergente, el lucro cesante, el daño inmaterial que implica analizar el daño moral, el daño familiar y el daño al proyecto de vida, pero además tenemos las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación y las llamadas garantías de no repetición. Estas hacen que la reparación tenga un efecto transformador, no solo sea para el caso concreto, sino genere un cambio en la cultura y fortalezca una cultura democrática de respeto a los derechos humanos. Por eso es tan importante el avance, y después del café les voy a contar algunas sentencias, por ejemplo, en materia penal, y vamos a reflexionar también desde estos avances, desde los enfoques que hemos visto, vamos a reflexionar y vamos a ver qué es lo que le falta al tribunal en la construcción de esta doctrina, que también podría ser temas de tesis importantísimos en el ámbito académico, porque necesitamos seguir reflexionando sobre este tema. Entonces, por eso estamos ahora, vean que la 19-2018-S2 no solamente es una sentencia importante en género, porque introduce
la acción de libertad, todo lo que es el derecho a una vida libre de violencia en razón de género, pero también es importante porque es una sentencia fundadora de línea, porque es la primera vez que en ejercicio del control de convencionalidad el Tribunal Constitucional aplica toda la doctrina de reparación integral de daños para que no se aplique en vía civil, no, en vía de control tutelar. Este es el activismo judicial. Bien, creo que los he tenido 2 horas torturados, discúlpenme. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quieren que abramos un espacio dialógico después del cafecito para ir viendo estos temas. Yo estoy a lo que ustedes me digan. ¿Quieren tomarse un descansito? Sí. Creo que sí. Entonces, lo que vamos a hacer, sí, excelente, querido doctor Ariel, muy bien. Entonces nos vamos a tomar, son las 10 en punto, nos vamos a tomar 20 minutos de descanso. A las 10:20, por favor, vamos a volver para la segunda parte de nuestras reflexiones. Vamos a abrir también, yo creo que al principio, un espacio de debate, un espacio dialógico porque esto es siempre una construcción plural, una construcción dialógica, y ya luego vamos a seguir con el avance de nuestra materia. En la segunda parte ya vamos a entrar a la sentencia 17 quebrado 2019-S2. Bien, con esto no los torturo más. Muchas gracias por su atención, su paciencia. Vamos a descansar y nos vemos en 20 minutos, ¿sí?